Imagina que son las 12 de la noche. Todo está en silencio. El mundo duerme, pero sigues frente a un espejo. La luz es tenue, el reflejo apenas se dibuja. Y de pronto, ocurre algo inquietante. No eres tú quien devuelve la mirada. Ese instante es brutal, porque lo sientes como un estremecimiento en la piel, como si algo que no controlas estuviera emergiendo desde adentro. Carl Jung lo advirtió. El espejo, cuando se observa en la oscuridad, no refleja solo tu rostro, refleja tu inconsciente. Y el inconsciente es mucho más aterrador de lo que imaginas. La mayoría pasa la vida huyendo de su sombra, escondiendo partes que duelen, que avergüenzan, que prefieren enterrar. Pero esas partes no mueren. Sigan respirando en silencio, esperando el momento en que te atrevas a mirarlas de frente. Y cuando quedas a solas, frente al espejo a medianoche, sin distracciones, lo que aparece no es un simple reflejo, es la verdad de tu alma, esa verdad que evitas durante el día, pero que en la noche reclama su derecho a existir. Carl Jung contaba que muchas personas al enfrentarse a símbolos oscuros en sueños o visiones sentían auténtico terror, no porque fueran fantasías sin importancia, sino porque lo que emergía allí era real, tan real como tus heridas de infancia, tus deseos prohibidos, tus máscaras rotas. El espejo a medianoche actúa como un umbral. Es un pasaje hacia aquello que llevas años callando. Y lo más inquietante es que cuando lo cruzas, nunca sabes qué parte de ti va a salir primero. Tu miedo, tu culpa, tu rencor, o ese deseo oculto que nunca te has permitido reconocer. Algunas personas cuentan que sus facciones comienzan a deformarse, que sienten que su rostro cambia, que aparece un extraño desconocido en el cristal. ¿Y si ese desconocido eres tú? ¿Y si lo que ves en el espejo no es una presencia externa, sino esa parte de tu inconsciente que nunca aceptaste, reclamando que la mires a los ojos? Jung lo llamaba el encuentro con la sombra. Y créeme, no es un juego. Una vez la miras, ya no puedes deshacer lo visto. Quizá por eso existe tanto miedo en torno a este ritual, porque no es un simple experimento, no es superstición barata, es un choque frontal con tu propio ser. Y la mayoría no está preparada. Pasamos la vida proyectando nuestras sombras en los demás. Culpamos, juzgamos, odiamos, porque es más fácil ver lo oscuro afuera que reconocerlo en uno mismo. Pero el espejo no te permite esa fuga. El espejo, a medianoche, te encierra contigo y te susurra: ahora dime, ¿quién eres? Sin máscaras, sin excusas. Lo verdaderamente perturbador es que lo que ves no siempre resulta terrorífico. A veces es aún más peligroso. Puede que descubras un deseo que arde en ti desde hace años. Puede que reconozcas que la vida que llevas no es tuya, que has estado viviendo la historia que otros escribieron. Puede que entiendas que ese dolor que arrastras no es casualidad, sino la llave hacia tu propio despertar. Y todo comienza en un segundo, en ese instante en que tu mirada y tu reflejo ya no son lo mismo. Detente un momento y piensa, ¿te atreverías a hacerlo? ¿A sostener tu mirada en la oscuridad sabiendo que quizá no seas capaz de soportar lo que aparezca? Porque lo que pasa después puede cambiarte para siempre. Algunos lo llaman locura, otros iluminación, pero Jung diría que lo que ocurre es mucho más profundo. Es tu inconsciente reclamando su lugar. Y cuando eso sucede, nada vuelve a ser igual. Quédate, porque lo que voy a contarte ahora no es una simple historia. Es un secreto que Jung comprendió mejor que nadie y que muy pocos se han atrevido a experimentar. Lo que pasa frente al espejo a medianoche no es casualidad, es un llamado. Y entenderlo puede ser la diferencia entre seguir viviendo a medias o empezar a despertar de verdad.
El espejo nunca ha sido un objeto neutral. Desde la antigüedad, distintas culturas lo vieron como una puerta hacia otra dimensión. No solo reflejaba el cuerpo, se creía que atrapaba el alma, que guardaba lo que nadie más podía ver. En la tradición popular se cubrían los espejos cuando alguien moría, porque había un temor inconsciente, que el espíritu quedara atrapado ahí, prisionero entre dos mundos. Y Jung, con su mirada penetrante, entendió que no era mera superstición, era el símbolo de algo más profundo. El espejo no retiene fantasmas externos, retiene a los tuyos. Cuando lo miras a medianoche, no ves solo la forma de tu rostro, ves la forma que tu inconsciente proyecta. De día, tu ego mantiene el control, ordena, organiza, se aferra a una identidad más o menos estable. Pero en la noche, en ese silencio donde los pensamientos se confunden, el ego se debilita. Ahí aparece lo que Jung llamaba el otro lado de la psique, lo reprimido, lo olvidado, lo que intentas negar. Y cuando fijas la mirada en tus propios ojos, sientes que hay algo extraño, porque no estás viendo solo un reflejo, estás viendo lo que escondes de ti mismo. La experiencia puede ser devastadora. Hay quienes sienten que el rostro comienza a desvanecerse, que los contornos se diluyen y en su lugar aparece una máscara desconocida. A veces lo que ves es grotesco, como si una parte oscura de ti saliera a la superficie. Otras veces lo que asoma es inquietantemente familiar, como si reconocieras un dolor antiguo en tus gestos. ¿Qué ocurre realmente? Jung lo explicaría así. Cuando el yo consciente se enfrenta directamente con la sombra, se abre una grieta en la percepción. Esa grieta permite que el inconsciente proyecte imágenes simbólicas, que parecen irreales, pero que son tan verdaderas como cualquier recuerdo. Recuerda que Jung trabajó con cientos de pacientes que al explorar su inconsciente vivían experiencias similares. Veían figuras deformadas, presencias oscuras, incluso escuchaban voces interiores que les hablaban. Muchos pensaban que estaban perdiendo la razón. Pero Jung insistía, no es locura, es la vida interior intentando expresarse. La mente humana no soporta siempre tanta presión. Lo reprimido exige salir, y cuando no lo dejas, encuentra formas de hacerlo. Sueños, síntomas, proyecciones, o un reflejo que se desfigura en el espejo a medianoche. Lo perturbador es que esa figura que ves no es un demonio externo, ni un espíritu extraño. Eres tú. Es la suma de lo que has negado, de lo que has callado, de lo que has evitado mirar. Y ahí está el verdadero peligro, que reconozcas en ese rostro lo que llevas años evitando aceptar. Porque no hay nada más terrorífico que descubrir que el monstruo siempre estuvo dentro de ti, esperando ser mirado. Pero aquí se esconde también un secreto que nadie te cuenta. Lo que emerge no solo es tu sombra, también puede ser tu verdad más luminosa. Porque la sombra no es solo oscuridad, es potencia, es energía, es vida que todavía no has reclamado. Jung decía que dentro de aquello que negamos se encuentra al mismo tiempo lo que más necesitamos para crecer. Por eso, aunque al principio parezca un encuentro con el horror, si resistes la mirada, si no huyes, puedes descubrir algo que transforme tu vida. El espejo a medianoche es un umbral, sí, pero no hacia lo sobrenatural, sino hacia ti mismo. Lo que ves puede doler, puede asustar, puede confundirte, pero siempre trae un mensaje. Y cuando logras descifrarlo, algo se desbloquea. El inconsciente deja de ser un enemigo oculto y empieza a mostrarte su sabiduría. Entonces la pregunta ya no es ¿qué veré?, sino ¿tendré el valor de sostener la mirada? Porque lo que viene después puede ser incluso más inquietante. Cuando lo sostienes demasiado tiempo, lo que ocurre deja una marca en tu vida entera. Quédate porque lo que te voy a revelar ahora es la parte más peligrosa y más transformadora de este secreto. Lo que sucede en ese momento exacto, cuando tu reflejo empieza a moverse sin que tú lo hagas, no es un simple truco de tu mente cansada, es una llamada del inconsciente. Y si sabes escucharla,
tu vida nunca volverá a ser la misma. Hay un instante en el que todo cambia. Al principio es sutil. Un parpadeo extraño, una sensación de que los ojos en el espejo ya no responden exactamente a los tuyos. Y entonces sucede lo imposible. El reflejo empieza a moverse de una forma que no coincide con tu cuerpo. El corazón se acelera, la piel se eriza y la razón grita: esto no puede estar pasando. Pero en lo más hondo, sabes que sí está pasando. Ese reflejo cobra vida y la pregunta que te golpea es aterradora. ¿Quién me está mirando realmente desde el otro lado? Jung diría que no es un espíritu ajeno, sino el inconsciente personificándose frente a ti. El inconsciente busca formas de hablarte y a veces se disfraza en sueños, en símbolos, en sincronicidades. Pero cuando te mira desde un espejo, la sensación es brutal, porque ya no puedes negarlo. Está frente a ti, con tus ojos, con tu rostro, con tu voz, pero no eres tú. Ese reflejo encarna la parte de ti que has silenciado y al moverse por su cuenta te está diciendo: ya no puedes ignorarme. La mayoría de la gente huye en ese momento. Apagan la luz, se alejan, intentan olvidarlo como una ilusión óptica, como un truco de la fatiga. Pero lo que escapa no es el reflejo. Eres tú mismo. Es tu miedo a la verdad. Porque si te quedas, si sostienes la mirada, lo que ocurre después ya no tiene marcha atrás. El inconsciente empieza a mostrarte escenas, memorias enterradas, emociones que creías muertas. Es como si el espejo se abriera y de pronto vieras desfilar tu historia secreta. El dolor que nunca confesaste, la rabia que guardaste en silencio, la ternura que ocultaste por miedo a parecer débil. Todo se revela en un instante, como si la vida entera te golpeara en una sola visión. Jung relató casos de pacientes que, al entrar en contacto con estas imágenes, lloraban durante horas o quedaban en silencio absoluto, como si hubieran visto algo sagrado y peligroso a la vez. Algunos describían una presencia oscura que parecía sonreírles desde el otro lado del cristal. Otros reconocían en ese rostro deformado a un niño que alguna vez fueron, mirándoles con ojos de reproche. Y es que el inconsciente no se esconde, se presenta con símbolos tan potentes que no puedes ignorarlos. Lo más perturbador es que muchas veces el reflejo no solo te muestra lo que fuiste, sino lo que podrías llegar a ser. Es como si ese doble conociera una versión tuya que todavía no has vivido, un tú más libre, más auténtico, o, al contrario, más monstruoso, dependiendo de lo que tu sombra guarde. Ese doble se mueve con independencia porque encarna un destino que espera dentro de ti. Y cuando lo ves, no puedes evitar preguntarte: ¿soy yo el que controla mi vida? ¿O es esa sombra la que siempre me ha dirigido desde el silencio? Aquí es donde todo se vuelve insoportable para muchos, porque el reflejo no solo muestra, también reclama. Te mira como diciendo: hazme un lugar en mi vida, acéptame o te perseguiré. Y esa exigencia es lo que aterra, porque aceptar la sombra significa admitir que no eres solo lo que muestras al mundo, sino también lo que ocultas. Significa asumir que tus pensamientos más oscuros, tus deseos prohibidos, tu dolor más íntimo, forman parte de ti tanto como tu sonrisa o tu bondad. Y no todos están listos para ese reconocimiento. Pero aquí está el secreto que muy pocos entienden. Ese reflejo no aparece para destruirte, aparece para completarte. Jung insistía en que la individuación, el proceso de volverte quien realmente eres, exige mirar de frente lo que escondes. Sin esa integración, vives a medias, fragmentado, como si siempre faltara algo. El reflejo a medianoche no es un castigo, es una puerta, y el terror que sientes es el precio de cruzarla. La pregunta es: ¿te atreverías a quedarte un poco más? ¿A dejar que ese reflejo se mueva, que te muestre lo que guarda, aunque tiemble todo tu cuerpo? Porque lo que viene después de sostener esa mirada no es solo un juego psicológico, es un choque con tu destino más profundo. Y cuando lo escuches, entenderás por qué Jung llamó a este encuentro una experiencia transformadora que divide la vida en un antes
y un después. Lo que ese reflejo quiere decirte no es un misterio sobrenatural. Es un mensaje que tu propia vida ha estado intentando gritarte en silencio. Porque cuando lo miras fijamente y ves cómo cobra vida, lo que realmente estás presenciando es la fuerza de tu inconsciente, tratando de tomar el control. Y ahí ocurre la revelación más dolorosa. Entiendes que durante años no has sido tú quien ha decidido tu camino. Han sido esas partes ocultas las que han elegido por ti. Piensa en todas las veces que te enamoraste de alguien que sabías que te haría daño, en cada ocasión en la que repetiste un patrón de sufrimiento, en esos momentos donde elegiste callar cuando querías gritar o huir cuando querías quedarte. No fue azar, no fue casualidad, fue tu sombra empujándote desde dentro, el reflejo invisible de ti mismo que actuaba sin que lo supieras. Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Eso es lo que el espejo te revela a medianoche, que tu vida ha estado guiada por fuerzas que nunca miraste de frente. Por eso es tan perturbador lo que ocurre. Porque en el momento en que lo entiendes, ya no puedes seguir mintiéndote. Esa deformación de tu rostro, ese reflejo que sonríe sin que tú sonrías, te dice una verdad brutal. Has estado prisionero de ti mismo. Y al reconocerlo, aparece una emoción contradictoria: miedo y liberación. Miedo porque aceptas que no has tenido el control. Liberación porque por primera vez puedes recuperarlo. El espejo se convierte entonces en un confesionario oscuro. Te muestra el rencor que sigues cargando contra tu padre o tu madre, el dolor que nunca cerraste en tu infancia, el deseo de ser amado tal cual eres, sin máscaras. Te enseña tu envidia, tu vanidad, tu orgullo, tu necesidad de ser visto. Y aunque duela, cada imagen que aparece tiene un propósito: arrancarte la venda de los ojos. Porque solo al mirarte entero, sin fragmentos, puedes empezar a reconstruirte. Algunos describen este instante como un derrumbe interior, como si se rompiera un cristal que llevaba años conteniendo lágrimas, rabia, silencios, y de pronto lo que emerge no es solo oscuridad, sino también la posibilidad de ser auténtico. La sombra se convierte en maestra. Te dice, aquí está todo lo que negaste. Si tienes el valor de aceptarlo, podrás transformarlo. Pero si huyes, seguirás siendo esclavo. Esa es la verdadera trampa del espejo, que no puedes salir de él siendo el mismo. Una vez lo has visto, ya no hay vuelta atrás. Te obliga a elegir: o integras lo que aparece, o lo niegas para siempre y vives bajo su dominio oculto. Jung vio en esto la clave de toda transformación psicológica: integrar la sombra. Porque lo que llamas tus defectos, tus errores, tus pecados, no son basura a desechar, sino energía sin usar. Detrás de tu rabia puede estar tu capacidad de poner límites. Detrás de tu dolor puede estar tu sensibilidad. Detrás de tu deseo prohibido puede estar tu pasión por la vida. El espejo lo muestra de forma brutal, sin adornos, porque quiere que lo entiendas de una vez. Lo que rechazas de ti es, al mismo tiempo, lo que te puede salvar. Y aquí surge lo más inquietante. Cuando aceptas esa mirada, algo empieza a cambiar en tu día a día. No lo notas solo en el espejo, lo notas en tu forma de hablar, en tu forma de relacionarte, en tu manera de elegir. De pronto descubres que ya no caes en las mismas trampas, que empiezas a reconocer cuando tu sombra quiere imponerse y que puedes decidir distinto. Eso es lo que hace de este ritual algo tan poderoso. No es un juego para asustarte, es un encuentro que puede marcar un antes y un después en tu vida. La gran pregunta ahora es, ¿qué sucede si sostienes la mirada demasiado tiempo? Porque hay quienes aseguran que si lo haces, no solo verás tus sombras y tus heridas, sino algo aún más profundo, un rostro que no es tuyo, que nunca has visto y que sin embargo parece conocerte desde siempre. Si sostienes la mirada más allá del miedo, más allá del temblor en tu cuerpo, llega un momento en que algo totalmente inesperado sucede. El rostro que aparece en el espejo ya no es solo tuyo, ni siquiera una deformación de tu sombra. Surge una figura extraña,
un semblante que nunca habías visto, pero que despierta en ti una sensación de reconocimiento imposible de explicar. No sabes quién es, pero sabes que siempre estuvo ahí, esperándote. Y ese descubrimiento es tan inquietante como sagrado. Jung hablaba del inconsciente colectivo, esa memoria profunda que todos compartimos más allá de nuestra historia personal. Y es aquí, frente al espejo, donde algunos aseguran que esa dimensión se manifiesta. Lo que aparece ya no son solo tus heridas, tus culpas, tus deseos ocultos. Lo que emerge es un rostro arquetípico, una figura ancestral que representa algo mayor que tú. Puede ser un anciano sabio, una mujer oscura, un niño luminoso, una presencia divina o demoníaca. Sea lo que sea, la reconoces con una certeza brutal. No es fantasía, es un encuentro con algo que pertenece a la humanidad entera y que ahora te mira a ti. Este rostro te observa con una intensidad insoportable. No parpadea, no sonríe, no huye. Te sostiene en un silencio absoluto, y en ese silencio escuchas lo que nunca quisiste oír, que no estás solo, que tu vida no es solo tuya, que hay fuerzas más grandes que atraviesan tu existencia y te moldean sin que te des cuenta. De pronto entiendes que tus miedos no son solo tuyos, que tu dolor se conecta con el de millones que vinieron antes que tú, y que tus sueños tienen raíces que se hunden en una tierra compartida. Esa mirada te revela que eres parte de algo inmenso, y lo inmenso, cuando se revela, da tanto miedo como esperanza. Algunos dicen que esa aparición los dejó marcados por vida, que no pudieron volver a mirarse en un espejo sin recordar ese instante, que en ese rostro vieron un destino escrito, una advertencia o incluso una promesa. Jung mismo relató experiencias donde sus pacientes sentían la presencia de figuras interiores que los guiaban o los atormentaban. Y siempre insistía en lo mismo: no son alucinaciones sin sentido, son símbolos, y los símbolos son el lenguaje con el que el inconsciente habla. Lo que asusta no es el rostro en sí, sino lo que despierta en ti, porque puede mostrarte la versión de ti que aún no existe, el futuro que podrías encarnar si te atreves a integrar lo que eres. O por el contrario, puede mostrarte el monstruo a que nacerás si sigues huyendo de ti mismo. Es como si el espejo a medianoche te dijera: este es el destino que estás construyendo ahora mismo. ¿Quieres seguir caminando hacia él? Y ahí ya no puedes mentir. El reflejo no permite excusas. Hay quienes no soportan más y se apartan con horror, pero otros, los que se atreven a resistir, descubren algo más profundo, una paz inesperada, porque en medio del terror sienten que finalmente alguien los ve enteros, que ese rostro misterioso, aunque extraño, los comprende como nadie jamás lo hizo. Y entonces ocurre lo más sorprendente: el miedo se convierte en un extraño alivio, como si el espejo no viniera a castigarte, sino a devolverte a ti mismo. Ese es el secreto que Jung intuía y que pocos entienden, que lo que aparece en el espejo no viene a destruirte, sino a recordarte quién eres. Lo monstruoso y lo divino se mezclan, porque ambos habitan en ti, y el reflejo es la prueba viva de que no puedes seguir fragmentado. Te invita, con un gesto silencioso, a dar el paso más difícil: aceptar tu totalidad. Pero cuidado, porque si llegas hasta este punto, ya no hay marcha atrás. Lo que viene después es un golpe definitivo, porque hay quienes aseguran que tras esa visión, el espejo no se queda en silencio, que la figura comienza a hablarte sin mover los labios, con una voz que no viene de afuera, sino de lo más profundo de tu mente, y lo que dice es lo que más temías escuchar. Entonces ocurre lo inevitable. El rostro en el espejo comienza a hablarte sin mover los labios. No es un sonido externo,
es una vibración dentro de tu pecho, como si tu propia alma hubiera encontrado la forma de pronunciar palabras que llevaban años encerradas. Lo que escuchas no viene de fuera, viene de dentro, y es tan perturbador como liberador. La voz te dice lo que nunca te atreviste a confesar. Te recuerda cada vez que fingiste ser alguien que no eras, cada mentira que dijiste para encajar, cada silencio en el que traicionaste tu verdad. Te dice que has estado huyendo, que llevas demasiado tiempo escondido en un papel que no te pertenece. Y en ese instante sientes que todo se derrumba. Las máscaras, las excusas, las justificaciones. El espejo no negocia, te muestra con una claridad implacable lo que has sido y lo que podría ser. Muchos sienten un vértigo insoportable en ese punto, como si estuvieran a punto de enloquecer. Pero Jung lo explicó de otra manera. Ese derrumbe no es locura, es inicio, es el comienzo de un nuevo orden interior. Porque cuando el inconsciente habla, no lo hace para destruirte, lo hace para reconstruirte desde una verdad más profunda. El espejo se convierte entonces en juez y en guía. Te confronta con tus heridas, pero también te recuerda tu fuerza. Te muestra tu oscuridad, pero también tu capacidad de transformarla en luz. Y la pregunta ya no es si lo que ves es real, sino si serás capaz de actuar después de haberlo visto. Porque lo que más aterra no es el reflejo, sino la responsabilidad de vivir distinto a partir de ahora. Jung lo sabía. Quien se atreve a sostener la mirada en el espejo de su inconsciente no vuelve a ser el mismo. Puede que al principio solo veas miedo y deformidad, pero si aguantas, lo que aparece es revelación. Porque la sombra cuando se integra no te encadena, te libera. Y es ahí donde entiendes que el secreto nunca fue el espejo en sí, sino tu valor para mirarlo. Ahora te pregunto, ¿te atreverías a hacerlo? ¿Te atreverías a quedarte frente a ese cristal a medianoche y mirar hasta que lo que surja te muestre la verdad de tu vida? Porque si lo haces, debes saber que lo que vas a encontrar no es un fantasma, ni un demonio, ni una ilusión. Lo que vas a encontrar eres tú, el verdadero tú, completo, con tus luces y tus sombras, con tus heridas y tu potencia. Y cuando lo veas, cuando lo aceptes, tu vida se dividirá para siempre en un antes y un después. Ese es el secreto que Jung intuía y que muy pocos se atreven a experimentar. El espejo no es un objeto inofensivo, es una puerta hacia tu inconsciente. Si tienes el valor de cruzarla, descubrirás que dentro de ti habita todo aquello que siempre buscaste fuera. El amor, el poder, la paz, la claridad y también el dolor, la rabia, el miedo. Porque todo eso eres tú. Y no hay libertad más grande que reconocerte entero. Y ahora quiero que hagas algo. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, yo me atrevo a mirar. Quiero leerte. Quiero que este sea tu primer paso, porque escribirlo no es solo dejar un comentario, es una declaración. Es decirle al mundo y a ti mismo que estás listo para descubrir quién eres realmente. Y si este mensaje resonó en ti, suscríbete al canal. Aquí en La Sombra de Jung no venimos a darte respuestas fáciles, venimos a confrontar lo que tu alma pide a gritos. Recuerda esto, el espejo a medianoche no es un juego, es un llamado. Y el llamado nunca llega por casualidad.